El propósito es representar las características de una población en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos para datos cuantitativos. Situación 1. Campaña de salud. Martín, tutor de aula, aprovecha la reunión de madres y padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niñas y niños desde los 6 hasta los 12 años. Estas fueron sus respuestas de las madres y padres de familia. Tenemos los datos. Pregunta 1. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Pregunta 2. Elabora un gráfico pertinente para representar las edades de las niñas y niños del primer grado. Comenzamos con el desarrollo de las actividades. 1. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica. Cuando hablamos de datos o variables tenemos dos tipos: los cuantitativos, que son cantidades, y los cualitativos, que son cualidades. En este caso tenemos cantidad. Sin embargo, dentro de los datos cuantitativos se tiene dos tipos: los datos cuantitativos discretos, que son números enteros, como en este caso, o los datos cuantitativos que son continuos, es decir, son números decimales. En nuestro caso, las edades son datos cuantitativos discretos, porque son números enteros. Respondemos: la edad es un dato cuantitativo discreto porque es cantidad y número entero. 2. ¿Cómo podemos organizar los datos de la situación? Organizamos en tablas de frecuencias. 3. Completa la tabla de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación. Estos datos son los valores de la variable. Tenemos la tabla de frecuencias para las edades de las niñas y niños. En la primera columna observamos la edad: 6, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 años. En la segunda columna, para el conteo, es decir, para registrar los palotes, y en la tercera columna, F sub I, la frecuencia absoluta. Iniciamos con el conteo. Tenemos los datos, hacemos una tarja en el primer dato, en 12. Escribimos el palote en el conteo: 12, 14, 14, 12, 12, 8, 8, 12, 12, 14, 14, 11, 11, 11, 11, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 14, 14, 13, 13, 11, 11, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 11, 11, 13, 13,
12, 12. Cuando tenemos 4 palotes, el quinto palote se traza en forma diagonal para tener un grupo de 5 y así podemos contar con mayor facilidad. Continuamos. 11, 11, 14, 14, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 14, 14, 8, 8, 12, 12, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 8, 8, 9, 9, 12, 12, 14, 14, 11, 11 y 14, 14. Hicimos las tarjas, el conteo con los palotes. Ahora vamos a la columna F sub i, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta F sub i indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Registramos las frecuencias absolutas. 6 años, contamos, 4, frecuencia absoluta 4. 8 años, frecuencia absoluta 5. 9 años, frecuencia absoluta 4. 11 años, frecuencia absoluta 6. 12 años, frecuencia absoluta 10. 13 años, frecuencia absoluta 3. 14 años, frecuencia absoluta 8. Ahora sumamos las frecuencias absolutas. 4 más 5, 9, más 4, 13, más 6, 19, más 10, 29, más 3, 32, más 8, 40. N es igual a 40. 4. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Un diagrama de barra. 5. Representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras. Se puede decir diagrama de barras o gráfico de barras. Construimos el gráfico de barras. Edades de las niñas y los niños. En el eje horizontal ubicamos la edad en años. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. En el eje vertical, la cantidad de niñas y niños, es decir, la frecuencia absoluta. Recordamos la tabla de frecuencias para las edades de las niñas y niños. Con esta información ahora construimos las barras en el gráfico de barras. Edad 6 años, frecuencia absoluta 4. 6 años, frecuencia absoluta 4. 7 años, ninguno. 8 años, frecuencia absoluta 5. 8 años, 5. 9 años, frecuencia absoluta 4. 9 años, frecuencia absoluta 4. 10 años, ninguno. 11 años, frecuencia absoluta 6. 11 años, frecuencia absoluta 6. 12 años, frecuencia absoluta 10.
12 años hasta 10. 13 años, frecuencia absoluta 3. 13 años, frecuencia absoluta 3. 14 años, frecuencia absoluta 8. 6. Responde a la pregunta de la situación empleando la tabla de frecuencias o el gráfico estadístico. Pregunta 1. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Debemos interpretar bien cuando dice entre 10 y 14 años. Significa que el extremo izquierdo es 10, que no se considera, y el extremo derecho es 14, que tampoco se considera. Entre 10 y 14 están comprendidas las edades de 11, 12 y 13. Contamos cuántas niñas y niños se encuentran en este grupo de edades. 6 más 10, 16 más 3, 19. Respondemos, 19 niñas y niños pertenecen al aula del primer grado. 2. Elabora un gráfico pertinente para representar las edades de las niñas y niños del primer grado. Tenemos la tabla de frecuencia de las edades de las niñas y niños. Vamos a construir el diagrama de barras o gráfico de barras. En el eje horizontal ubicaremos las edades en años. En este caso, como son niñas y niños del primer grado, tienen las edades de 11, 12 y 13. En el eje vertical, la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de niñas y niños. Según la tabla, 11 años, frecuencia absoluta 6. 11 años, frecuencia absoluta 6. 12 años, frecuencia absoluta 10. 12 años, frecuencia absoluta 10. 13 años, frecuencia absoluta 3. 13 años, frecuencia absoluta 3. Hemos dado respuesta a la pregunta. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico de barras? Respondemos la primera pregunta. La tabla de distribución de frecuencias nos permite organizar los datos de manera ordenada para un fácil análisis, interpretación, conclusiones y toma de decisiones. A partir de la tabla de distribución de frecuencias se elabora el gráfico de barras. Respondemos la segunda pregunta. En el gráfico de barras se observa de modo inmediato la frecuencia absoluta mayor, menor o si son iguales. Permite comparar las frecuencias absolutas para analizar, interpretar, elaborar conclusiones y tomar decisiones. Gracias por su preferencia. Saludos. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.